in this prestigious meeting. Sorry, can you put my slides on the screen? Or do you want me to share my screen? So can you see my slides now? Yes, we see, yes. Okay, so I will start now. A whole government approach was adopted in China to deal with this health crisis, but I will mainly focus on measures taken by the Tax Authority of China, introducing a number of examples from 5 aspects to showcase what has been done by the tax department to tackle the challenges posed by COVID-19 in its effort to support taxpayers, ensure business continuity, and limit the economic effects of containment measures, and help the country to be more resilient to face crisis in this difficult time. At last, I will share my personal views on lessons from our government. Ahora voy a ver algunas de las experiencias que tuvimos con respecto a cómo nos ocupamos. The first aspect is enhanced taxpayer cash flow. The background is in 2019. We have just implemented the biggest tax reduction in our history, so which left not too much space for further tax reduction. So in 2020, en 2020, por lo tanto, nos enfocamos en las contribuciones de la seguridad social para poder aliviar la carga de los contribuyentes en vez de los impuestos, de modo que las políticas de reducción de impuestos solo se enfocan en los contribuyentes que necesitan más nuestra ayuda. Con respecto al IVA, que es el generador más grande de ingresos en China, en esta área significativa, les dimos una vacación de 3 meses de IVA a los negocios que están en la región del epicentro afectado por el COVID. Entonces, lo hicimos en algunas regiones que eran no parte del epicentro, por lo cual la tasa de recaudación bajó del 3% al 1%. Para los impuestos de compañías, de sociedades, lo que hicimos fue ayudar a las regiones que habían sufrido más, incluyendo transporte, catering, alojamiento y las industrias turísticas. En este momento tienen derecho a tener disposiciones de acarreo de pérdidas durante 8 años y también hicimos extensiones para la declaración de impuestos. El área más importante cuando son las contribuciones, las cotizaciones a la seguridad social, lo que hicimos fue realmente suspenderlas en el epicentro de la pandemia. Específicamente, dimos una vacación impositiva de 5 meses a las pymes y también una de 5 meses para las grandes empresas con respecto a el seguro jubilatorio, el seguro de desempleo y también el seguro por lesión relacionada con el trabajo. En otras regiones que no son el epicentro, se dio la misma política para las pymes y una reducción del 50% durante 3 meses para las grandes empresas con respecto a las contribuciones de seguro ya mencionadas. También hicimos reembolsos más fáciles y más rápidos, una serie de medidas que establecimos para facilitar los reintegros de tasa de exportación. Estas son medidas para tratar de proporcionar a las empresas de exportación
procesos de clasificación simplificados de impuestos y también acelerar el proceso de reembolso. Las medidas incluyeron unas declaraciones electrónicas y feedback para poder ayudar a las aplicaciones de las empresas de exportación y otras medidas para ayudar a prevenir la diseminación del virus. Y mientras tanto, también aceleramos el proceso para que los contribuyentes puedan conseguir sus reembolsos. El segundo aspecto es el apoyo al sistema sanitario. Todos sabemos que el sistema sanitario es muy importante en el mundo. Entonces, por el impuesto a la persona, por ejemplo, lo que hicimos fue dar una bonificación a los trabajadores de la salud y a los profesionales de la salud y no les pudimos a ellos cobrar el impuesto personal. Y también hicimos que los negocios que daban los productos más importantes que querían invertir en equipo, le dejamos que tengan los gastos al 100% inmediatamente para que esa inversión no tuviera ningún límite en el valor de unidad de 5 millones de yuanes, que son más o menos $710.000 norteamericanos. Con respecto al IVA, para los fabricantes que hacen provisiones que eran claves, lo que hicimos fue acelerar los reembolsos de los créditos de IVA de 10 días a 8 días sin ningún prerequisito, y las disposiciones vigentes es que esos fabricantes tienen que tener tienen que estar en una clasificación de crédito muy buena, A o B, antes de poder pedir este beneficio. Con respecto a las donaciones de mercancías autoproducidos, procesados por contrato o comprados no se vieron sujetos al IVA, al impuesto al consumo, ni a los impuestos locales. Las donaciones hechas por empresas o individuos mediante organizaciones calificadas benéficas son totalmente deducibles para el impuesto a las sociedades o el impuesto personal con el requisito normal que tenemos de límite. Y el otro aspecto es el apoyo al consumo. El IVA se ha sacado para algunos servicios de estilo de vida, lo cual normalmente tiene un IVA del 6%. Por ejemplo, la industria de este tipo de servicios tiene mucha cobertura, incluyendo servicio médico, catering, turismo, transporte público y las entregas expresas, los correos expresos. Por ejemplo, se pone esto en los ingresos derivados por las empresas de catering, las que tienen distintos tipos de hoteles que los gobiernos los piden para que den alojamiento para los individuos que tienen que pasar por una cuarentena o un aislamiento. Para septiembre de 2020, la nueva política implementada de impuestos y las medidas administrativas en China han ayudado a aliviar la carga de los contribuyentes por encima de 1,3 trillones de yuanes, que son más o menos 200.000 millones de dólares norteamericanos, y eso a la vez ayudó a que pudieran pasar por esta época tan difícil. A medida que la situación epidémica mejoró en los primeros 3 cuartos, el crecimiento económico de China ha ido de negativo a positivo y ha llegado al 0,7 de crecimiento comparado al año pasado. Entonces, el aspecto con estas medidas de continuidad comercial, al comienzo de la epidemia, se hizo un comité ad hoc de respuesta al COVID-19 que se estableció y que está
dirigido por el comisionado directamente. Para la seguridad del personal y del contribuyente hemos tomado muchísimas medidas también. En el periodo de epidemia, las medidas de contenimiento de contención eran más estrictas. La mitad del personal trabajó desde la casa, trabajó en la oficina, mientras que la otra mitad trabajó desde su casa. Había un periodo de 14 días de cuarentena requeridas bajo circunstancias específicas. Al personal se le pidió que monitoree su temperatura 2 veces al día y debían presentar electrónicamente su estado de salud a las autoridades. Si uno había sufrido fiebre, tos o si habían tenido contacto con alguien de alguna zona de alto riesgo, tenían que ir a uno de los hospitales designados para que les hagan varios tests, incluyendo el test de ácido nucleico para confirmar su situación. Hoy en día, todos los empleados están trabajando en la oficina, los que están en STA, y tenemos todavía las máquinas que se fijan en la temperatura, están instalados en la entrada de nuestros edificios. Se recomienda que usen barbijos en lugares públicos, incluso adentro, como las oficinas, los subtes, etcétera, y que se laven las manos con mayor frecuencia. Para la seguridad del contribuyente pusimos servicios de contribuyente que no tienen contacto, y casi todos los asuntos impositivos se hacen online con extensión de plazos, con anulación o postergación de pago, con mayores reembolsos más rápidos y con una guía de servicios online detallada para ayudar a los contribuyentes a poder navegar online. Casi todas las auditorías de campo se suspendieron hasta que la situación mejore. Además de eso, también pusimos una comunicación más fluida, algunas medidas incluyendo publicidad y orientación para los contribuyentes, mejoramos los sistemas informáticos, usamos muchas herramientas populares para diseminar las opciones para que los contribuyentes vean cómo podían pedir beneficios. Por ejemplo, posteamos más de 220 preguntas en nuestra página web dedicada y respondimos a 676.000 preguntas en nuestras redes sociales. Decenas de miles de trabajadores impositivos trabajaron en la campaña local para poder lidiar con el virus. Y también los contribuyentes y los empleados de impositivos recibieron formación de muchas cosas, incluyendo entrevistas, demostraciones de video, por WeChat, que es el equivalente chino de Twitter, y hubo muchos talleres online a nivel nacional que se han luego transmitido, y muchos de estos seminarios los hacen muchas figuras de autoridad impositivas de China. El último aspecto es cómo aprovechar Big Data, que es algo muy especial en China. Los datos impositivos se usan para apoyar el volver a la actividad económica. Por ejemplo, los datos de factura de IVA a pedido del contribuyente y con confidencialidad. Las autoridades impositivas pueden usar la información de las facturas de entrada y de salida de IVA en su banco de datos para poder satisfacer la demanda y la oferta, y para poder restaurar la cadena de suministro que ha sufrido debido al COVID-19. También usamos ratings de crédito de los contribuyentes para que puedan
obtener préstamos bancarios. Han habido una buena comunicación entre el Departamento Impositivo y las instituciones bancarias, y el Departamento Impositivo envió información relevante sobre 6 millones de contribuyentes y su rating de crédito, y ayudó a que los bancos puedan tomar decisiones con respecto a los préstamos. Además, estamos haciendo una serie de análisis diario para ayudar a los gobiernos en los diferentes niveles a tomar decisiones más informadas con respecto a sus esfuerzos para restaurar la actividad económica. Por último, quisiera concluir mi presentación compartiendo algunas de las lecciones que aprendí de lidiar con COVID-19. Me parece que la mejor forma de promover la recuperación o el crecimiento económico es controlar la diseminación del virus lo antes posible. Esto es más efectivo que cualquier política fiscal o impositiva que uno pueda imaginarse. Y para lograrlo, todos deben hacer esfuerzos y hacer sacrificios. Por ejemplo, en China, pareciera que es responsabilidad social usar barbijos en lugares públicos adentro, aunque no haya ningún caso confirmado de COVID-19 en una ciudad. Si la mayoría de la gente puede llegar a un acuerdo de lo importante que eso es y de cómo podemos luchar contra el virus, y puede mejorar su cumplimiento de las regulaciones de control de la epidemia, como usar barbijos, lavarse las manos y la distancia social, va a ser mucho más fácil que COVID-19 esté bajo control. Espero que todos ustedes puedan estar sanos y que estén bien en este tiempo tan difícil. Muchas gracias.